Yo le pedí cariñosamente a mi yerno que no fumara dentro de casa por causa de mis pulmones. Mi hija gritó: «Cierra esa boca, tu olor es peor que el humo», dándome una bofetada en la cara. Mi yerno se rió burlándose. Pero una hora después, él recibió una sorpresa que no estaba en sus planes. Nunca imaginé que mi propia hija levantaría su mano contra mí. Pero sucedió. Y el sonido de esa bofetada aún resuena en mis oídos como si hubiera sido hace un segundo. Yo estaba ahí, parada en medio de la sala, con la mejilla ardiendo y los ojos llenos de lágrimas que me negaba a derramar frente a ellos. Mi hija Elisa me miraba con un desprecio que jamás había visto en sus ojos. Y Rafael, mi yerno, ese hombre que yo había recibido en mi familia con los brazos abiertos, se reía. Se reía de mí como si yo fuera la peor basura del mundo. Como si mi dolor fuera un espectáculo digno de su diversión. Todo lo que yo había pedido era algo simple, algo básico, algo que cualquier ser humano con un mínimo de consideración entendería. Le había pedido a Rafael, con toda la delicadeza del mundo, que no fumara dentro de la casa. Mis pulmones ya no son lo que eran. Cada vez que él encendía un cigarrillo en la sala, yo sentía como si 1000 agujas se clavaran en mi pecho. La tos me despertaba en las noches, seca, dolorosa, interminable. Me faltaba el aire constantemente. Los médicos ya me habían advertido que debía evitar el humo del tabaco a toda costa. Pero en esa casa, en la casa donde yo vivía, mis necesidades no importaban. Mis palabras no tenían valor. Mi salud era invisible. Esa tarde, cuando Rafael encendió su cigarrillo en la sala por enésima vez, algo dentro de mí se quebró. No pude quedarme callada una vez más. Me acerqué a él con cuidado, con esa voz suave que había usado toda mi vida para no molestar a nadie, para no ser un estorbo, para no causar problemas. «Rafael, hijo», le dije, porque así lo llamaba yo, hijo, con todo el cariño que una suegra puede tener. «¿Podrías fumar afuera, por favor? El humo me está afectando mucho los pulmones. El médico me dijo que debo evitarlo». Él ni siquiera me miró. Siguió con los ojos pegados a su celular, dando otra calada larga a su cigarrillo, soltando el humo directamente hacia donde yo estaba. Como si lo hiciera a propósito. Como si quisiera demostrarme que él mandaba ahí, y yo no era nadie para pedirle nada. «Estoy en mi casa», respondió con esa voz fría que siempre usaba conmigo. «Hago lo que quiero». Mi casa. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Porque esa casa, esa maldita casa por la que yo había sacrificado todo, también era mi casa. O al menos debería serlo. Yo había vendido mi pequeño hogar, el lugar donde había criado a Elisa, donde cada rincón guardaba recuerdos de mi vida, de mi esposo fallecido, de años de trabajo y esfuerzo. Lo había vendido todo y les había dado cada centavo, $70,000, para que ellos pudieran salir de sus deudas. Y ahora me trataban como si yo fuera una intrusa, como si mi presencia fuera un favor que ellos me hacían. Insistí una vez más, con voz temblorosa pero firme. «Rafael, por favor, es que realmente no puedo respirar bien. Solo te pido que salgas al patio». Fue entonces cuando escuché los pasos de Elisa bajando las escaleras. Venía con esa cara de furia que yo ya conocía demasiado bien. Esa expresión que significaba que alguien iba a pagar por alguna frustración que ella cargaba dentro. Y ese alguien, como siempre, era yo. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Elisa antes siquiera de llegar al final de las escaleras. «¿Por qué estás molestando a Rafael?». Yo intenté explicarle, intenté hacerle entender que solo estaba cuidando mi salud, que no era un capricho, que era una necesidad médica. Pero ella no quería escuchar. Nunca quería escuchar. «Mamá, ya basta», me interrumpió con esa voz llena de veneno. «Estás en nuestra casa, viviendo de nuestra caridad. Y te atreves a poner condiciones». Caridad. Esa palabra me atravesó como una daga. Yo, que había dado todo por ella. Yo, que me había roto la espalda trabajando para que ella tuviera una vida mejor. Yo, que había vendido hasta las joyas de mi difunta madre para pagar su universidad. Ahora resultaba que vivía de su caridad. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. «Elisa, hija, yo solo», intenté decir, pero ella me cortó de nuevo, acercándose a mí con pasos amenazantes. «Cierra esa boca», me gritó en la cara, tan cerca que pude sentir su aliento. «Tu olor es peor que el humo».
¿Sabes cuánto me avergüenzo cuando alguien viene a casa y huele a vieja? Hueles a vieja, mamá. A enfermedad, a mugre, a decadencia. Cada palabra era un latigazo. Cada sílaba me hacía más pequeña, más insignificante, más invisible. Y entonces sucedió. Su mano se elevó en el aire y se estrelló contra mi mejilla con una fuerza que me hizo tambalear. El golpe resonó en toda la sala. El ardor se expandió por mi rostro como fuego líquido. Y yo me quedé ahí, congelada, con la mano en la mejilla, sintiendo como el mundo se detenía a mi alrededor. Rafael soltó una carcajada. Una risa burlona, cruel, despiadada. Se levantó del sofá, dio otra calada a su cigarrillo y se acercó a Elisa, pasándole el brazo por los hombros como si acabaran de ganar una batalla. Bien dicho, amor, le dijo con una sonrisa torcida. Ya era hora de que alguien le pusiera límites a la viejita. Viejita. Así me llamó. Como si yo fuera un objeto desechable, como si mis 72 años de vida no significaran nada, como si todo lo que yo había sido y había hecho se redujera a esa palabra despectiva y vacía. Me quedé ahí parada, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con el dolor físico y el dolor del alma. Quise gritar, quise defenderme, quise decirles todo lo que llevaba guardado durante 3 años de humillaciones constantes. Pero no pude. Mi voz se había ido. Mi fuerza se había evaporado. Solo pude darme la vuelta lentamente y caminar hacia el fondo de la casa, hacia ese cuartito diminuto que ellos llamaban mi habitación, pero que en realidad era poco más que un depósito donde guardaban cosas viejas y donde yo dormía en un colchón delgado sobre el piso. Cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer sobre ese colchón. La oscuridad del cuarto me envolvió como un manto pesado. Podía escuchar sus risas desde la sala, sus voces celebrando mi humillación como si fuera una victoria. Y fue en ese momento, en ese silencio roto solo por mis sollozos ahogados, cuando algo cambió dentro de mí. No fue rabia. No fue odio. Fue algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Fue claridad. Una claridad cristalina que cortó a través de años de negación y de esperanza ciega. Me di cuenta, con una certeza que me heló la sangre, de que yo estaba siendo destruida lentamente en esa casa. Que cada día que pasaba ahí era un día menos de vida, un pedazo más de mi alma que se marchitaba y moría. Y entendí, con una lucidez dolorosa y liberadora, que si no hacía algo, si no tomaba una decisión drástica, yo no iba a sobrevivir mucho más tiempo en ese infierno. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en ese colchón delgado, mirando el techo agrietado, sintiendo como cada respiración me costaba más esfuerzo que la anterior. El humo del cigarrillo de Rafael se había filtrado por debajo de la puerta y llenaba mi pequeño cuarto con ese olor acre que me provocaba arcadas. Tosí durante horas, una tos seca y dolorosa que me dejaba sin aliento. Pero no era solo el humo lo que me ahogaba. Era todo. Era el peso de 3 años de vivir en esa casa, de soportar humillaciones diarias, de haberme convertido en una sombra, en un estorbo, en algo menos que humano. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿En qué momento mi vida se había convertido en esta pesadilla? Cerré los ojos e intenté recordar cuando todo había comenzado a torcerse. Fue hace 3 años, cuando Elisa llegó a mi casa llorando, desesperada, con Rafael a su lado luciendo derrotado. Tenían deudas enormes. Habían hecho malas inversiones, habían gastado más de lo que ganaban, habían vivido por encima de sus posibilidades. Los bancos los perseguían. Estaban a punto de perderlo todo. Y yo, como la madre que siempre fui, como la mujer que había dedicado su vida entera a su hija, no pude decir que no. Mamá, necesitamos ayuda, me había dicho Elisa aquel día, con lágrimas rodando por sus mejillas. Si no pagamos, vamos a perder la casa, el auto, todo. Van a embargarnos. Por favor, mamá, tú eres la única que puede salvarnos. Y yo, mirando esos ojos que eran los mismos ojos que había visto dar sus primeros pasos, que había visto graduarse de la universidad, que había visto brillar de felicidad el día de su boda, no pude negarme. No pude ignorar su dolor. No pude darle la espalda a mi única hija. Vendí mi casa. Esa pequeña casa de 2 habitaciones que había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposo, que había pagado con años de trabajo como costurera, que había llenado de recuerdos y de amor. La vendí en menos de 2 meses, aceptando una oferta más baja de lo que valía porque ellos necesitaban el dinero urgentemente. $70,000. Todo lo que yo tenía en el mundo.
Se los di completos. Cada centavo. Sin contrato, sin papeles, sin garantías. Porque eran mi familia. Porque una madre confía en su hija. Porque yo pensé que el amor era suficiente. Te lo vamos a devolver, mamá, me había prometido Elisa mientras recibía la transferencia bancaria. En cuanto nos estabilicemos, te devolvemos todo. Y mientras tanto, vienes a vivir con nosotros. Tenemos espacio de sobra. Vas a estar cómoda. Vas a estar con tu familia. Vas a ver que todo va a salir bien. Rafael había asentido, sonriendo, dándome un abrazo que en ese momento me pareció genuino. Tranquila, Antonia. Eres parte de nuestra familia. Esta también es tu casa ahora. Mentiras. Todo fueron mentiras. Los primeros meses fueron tolerables. Me dieron una habitación pequeña pero decente, me trataban con cierta cordialidad, me incluían en las comidas familiares. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles sobre lo mucho que gastaba en comida, sobre el tiempo que pasaba en el baño, sobre el ruido que hacía al caminar. Luego me pidieron que empezara a ayudar con las tareas del hogar, ya que estaba ahí todo el día sin hacer nada. Yo acepté sin quejarme. Era lo mínimo que podía hacer, pensé, mientras ellos trabajaban y yo vivía bajo su techo. Pero ayudar se convirtió rápidamente en hacer todo. Me levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno. Limpiaba toda la casa mientras ellos estaban en el trabajo. Lavaba su ropa, planchaba sus camisas, fregaba sus platos, sacudía sus muebles. Cuando llegaban por la noche, la cena tenía que estar lista y servida. Y si algo no estaba perfecto, si la comida no tenía el punto exacto o si quedaba una mancha en el piso, los reclamos llovían sobre mí como piedras. «Mamá, ¿para qué sirve si ni siquiera puedes limpiar bien?», me decía Elisa cada vez con más frecuencia. «Mira este baño, está asqueroso. ¿Acaso eres ciega?». Y yo volvía a limpiar, una y otra vez, hasta que mis rodillas me dolían tanto que apenas podía caminar. Rafael era peor. Él no me gritaba. Él se burlaba. Me hacía comentarios hirientes con una sonrisa en los labios, como si todo fuera una broma. «Antonia, creo que ya es hora de que te jubiles de la limpieza. Está claro que no es tu fuerte». Y se reía, siempre se reía, mientras yo tragaba mi humillación en silencio. Después de un año, me cambiaron de habitación. «Necesitamos ese cuarto para la oficina de Rafael», me explicó Elisa sin ni siquiera mirarme a los ojos. «Te vas a mudar al cuarto de atrás. Es más pequeño, pero es suficiente para ti». El cuarto de atrás. Un espacio de 2 metros por 3, sin ventanas, con paredes de concreto frío y una puerta que no cerraba bien. Ahí pusieron un colchón viejo sobre el piso, una lámpara que apenas alumbraba y una caja de plástico donde yo podía guardar mi ropa. Eso era todo. Ese era mi lugar en el mundo ahora. Y las reglas se volvieron más estrictas. No podía usar el baño principal, solo el pequeño baño de servicio que había junto a la cocina. No podía abrir el refrigerador sin permiso. No podía ver televisión en la sala porque estorbaba. No podía recibir visitas porque la casa no era un hotel. No podía quejarme, no podía opinar, no podía existir más allá de mis funciones como empleada doméstica no remunerada. Porque eso era lo que yo era para ellos. No era la madre, no era la abuela que algún día tendría nietos, no era un ser humano con necesidades y dignidad. Era solo una sirvienta conveniente que trabajaba gratis. El dinero que les había dado nunca se mencionaba. Cada vez que yo intentaba sacar el tema, aunque fuera sutilmente, Elisa cambiaba de conversación o se ponía furiosa. «¿Otra vez con eso, mamá? ¿No te cansas? Ya te dijimos que cuando podamos te devolvemos. ¿O acaso quieres que nos quedemos en la calle?». Y yo me callaba, avergonzada, sintiéndome culpable por siquiera pensar en mi propio dinero, en mi propia seguridad, en mi propio futuro. Los meses se convirtieron en años. 2 años. 3 años. Y cada día era peor que el anterior. Mi salud comenzó a deteriorarse. Los dolores en el pecho se hicieron constantes. La tos nunca se iba. Perdí peso porque muchas veces no había suficiente comida para mí, o porque ellos comían primero y solo me dejaban las sobras. Dejé de reconocerme en el espejo. Esa mujer de ojos hundidos, de piel pálida, de expresión derrotada,
No podía ser yo. No podía ser la misma Antonia que había criado a una hija sola, que había trabajado en 3 empleos simultáneos, que había enfrentado la viudez con la frente en alto. Pero lo peor no era el trabajo físico. Lo peor no era el cansancio, ni el hambre, ni el cuarto frío. Lo peor eran las palabras. Las palabras que me lanzaban como cuchillos cada día. Estorbas. Hueles mal. Eres una carga. Nadie te quiere aquí. Deberías estar agradecida de que te dejemos quedarte. Esas palabras se metían en mi cabeza, se enroscaban en mis pensamientos, me hacían dudar de mi propio valor. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo era realmente una carga? ¿Y si mi existencia no tenía sentido más allá de servirles? Ahora, acostada en ese colchón, con la mejilla aún ardiendo por la bofetada, supe que había llegado al límite. No podía seguir así. No podía permitir que me destruyeran completamente. Tenía 72 años, pero todavía tenía vida dentro de mí. Todavía merecía dignidad. Todavía merecía respeto. Y si ellos no me lo iban a dar, entonces yo tenía que buscarlo en otro lugar. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, me levanté de ese colchón con una determinación que no había sentido en años. Mis huesos crujieron, mi espalda protestó, pero mi mente estaba clara como el cristal. Por primera vez en 3 años, no me levanté para servirles a ellos. Me levanté para salvarme a mí misma. Me lavé la cara en ese baño diminuto, mirándome fijamente en el espejo roto que colgaba de la pared. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos cansados, pero había algo nuevo en ellos. Una chispa. Una luz que creía perdida para siempre. Esperé a que Elisa y Rafael salieran de la casa. Como cada mañana, se fueron a trabajar sin siquiera despedirse, sin preguntarme cómo había pasado la noche, sin notar la marca roja que todavía brillaba en mi mejilla. La puerta se cerró y el silencio llenó la casa. Pero esta vez, ese silencio no me asustó. Era mi oportunidad. Fui a mi cuarto, busqué en el fondo de esa caja de plástico donde guardaba mis pocas pertenencias, y saqué una pequeña libreta gastada. Ahí estaban 3 nombres. 3 números de teléfono. 3 personas que quizás, solo quizás, podrían ayudarme. La primera llamada fue la más difícil. Marqué los números con dedos temblorosos, preguntándome si estaría haciendo lo correcto, si no estaría exagerando, si realmente merecía pedir ayuda. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina y profesional contestara. Bufete Hernández y Asociados. Buenos días. Tuve que aclararme la garganta 2 veces antes de poder hablar. Buenos días. Quisiera hablar con la abogada Matilde Hernández. Por favor. Dígale que es Antonia Dainais. Hubo una pausa breve, el sonido de teclas en una computadora, y luego la voz regresó, más cálida esta vez. Un momento, señora Dainais. La comunico de inmediato. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. 20 años. Habían pasado 20 años desde la última vez que hablé con Matilde. Ella había sido mi abogada cuando tuve problemas con una empresa que no me quiso pagar mis prestaciones después de trabajar para ellos durante 15 años. Matilde había peleado mi caso sin cobrarme ni un centavo porque, según sus propias palabras, las mujeres como usted, que han trabajado toda su vida sin que nadie las reconozca, merecen justicia. Antonia. La voz de Matilde atravesó la línea telefónica como un abrazo cálido. ¿Eres tú de verdad? Han pasado tantos años. ¿Cómo estás? Y ahí, en ese momento, con esa pregunta simple y genuina, algo dentro de mí se rompió. Empecé a llorar. No pude controlarme. Lloré como no había llorado en años, con sollozos profundos que salían desde el fondo de mi alma. Matilde no me interrumpió. Esperó pacientemente, en silencio, dándome el espacio para desahogarme. Y cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Le conté sobre la venta de mi casa, sobre los $70,000 que les había dado a Elisa y Rafael sin ningún contrato. Le conté sobre los 3 años viviendo como una empleada doméstica en lo que se suponía era mi hogar. Le conté sobre el cuarto sin ventanas, sobre las humillaciones diarias, sobre la comida racionada, sobre las prohibiciones absurdas. Le conté sobre el cigarrillo de Rafael, sobre mi pedido desesperado, sobre la bofetada de mi propia hija.
Le conté sobre la risa cruel de mi yerno, sobre las palabras venenosas que me decían cada día, sobre cómo me había convertido en menos que nada en esa casa. Matilde escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo que me asustó. Pensé que quizás estaba arrepentida de haber contestado mi llamada, que quizás pensaba que yo era una vieja dramática que exageraba las cosas. Pero entonces habló, y su voz estaba llena de una furia controlada que nunca le había escuchado. Antonia, lo que me estás describiendo es abuso de persona mayor. Es explotación financiera. Es violencia doméstica. Y posiblemente, según las leyes actuales, hasta podría configurarse como trata de personas en modalidad de servidumbre. Esto es gravísimo. Me quedé sin palabras. Nunca había pensado en mi situación en esos términos legales. Yo solo sabía que me sentía mal, que sufría, que quería escapar. Pero escuchar a Matilde llamarlo por su nombre, ponerle etiquetas legales concretas, me hizo entender la magnitud real de lo que estaba viviendo. ¿De verdad es tan grave?, pregunté con voz pequeña. ¿De verdad puedo hacer algo al respecto? No solo puedes, Antonia. Debes hacerlo. Y yo te voy a ayudar, respondió Matilde con determinación. Pero necesito que me digas algo con total honestidad. ¿Tienes alguna prueba de lo que me estás contando? Testigos, fotografías, mensajes, algo. Pensé por un momento. No tenía mucho, pero tenía algo. Tengo los comprobantes de la transferencia bancaria de los $70,000. Los guardé en una carpeta vieja. Y puedo tomar fotos del cuarto donde duermo. Y hay vecinos que han escuchado los gritos de Elisa. Perfecto. Eso es un comienzo, dijo Matilde, y pude escuchar que estaba tomando notas. Ahora escúchame bien, Antonia. Voy a necesitar que hagas algunas cosas. Primero, toma fotos de ese cuarto. Del colchón, de las condiciones, de todo. Segundo, si puedes, graba con tu teléfono cualquier conversación donde te humillen o te traten mal. No tienes que decirles que estás grabando, está permitido legalmente en estas circunstancias. Tercero, y esto es muy importante, no les digas nada de esta llamada. Actúa normal. Hazme caso en esto, Antonia. Necesitamos tiempo para preparar las cosas correctamente. Acepté todo lo que me decía. Por primera vez en años, alguien me estaba tomando en serio. Alguien me estaba validando. Alguien me estaba diciendo que yo tenía razón, que lo que me estaban haciendo estaba mal, que yo merecía algo mejor. ¿Cuándo podemos vernos?, pregunté, ansiosa por avanzar, por hacer algo, por no quedarme paralizada en la inacción. Dame 2 días para organizarme, respondió Matilde. Voy a contactar a algunas personas que pueden ayudarnos. Gente de confianza. Vamos a sacarte de ahí, Antonia. Te lo prometo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la orilla de ese colchón, temblando, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo procesar. Pero no podía detenerme ahí. Tenía 2 llamadas más que hacer. Busqué el segundo número en mi libreta. Marco Salazar. El hijo de la señora Rosa, mi vecina de hace años, aquella mujer maravillosa que se había enfermado de cáncer y a quien yo había ayudado durante sus tratamientos de quimioterapia. Yo la acompañaba a sus citas médicas, le preparaba comida, la cuidaba cuando su hijo tenía que trabajar. Marco nunca olvidó eso. Cuando su madre falleció, me había dicho con lágrimas en los ojos: Antonia, usted le dio dignidad a mi madre en sus últimos meses. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, búsqueme. Siempre estaré en deuda con usted. Marco ahora era periodista. Trabajaba en un medio digital grande, especializado en investigaciones de abuso y corrupción. Marqué su número con menos miedo esta vez. Él contestó al segundo timbre. «Aló». Su voz era profunda y amable, exactamente como la recordaba. «Marco, soy Antonia Dainais. No sé si me recuerdas, yo era la vecina de tu mamá, la que...». No me dejó terminar. «¿Doña Antonia? Por supuesto que la recuerdo. ¿Cómo está usted? Hacía años que no sabía de usted». Y una vez más, conté mi historia. Esta vez fue un poco más fácil, porque ya la había verbalizado una vez. Marco escuchó con atención profesional, haciendo preguntas específicas, pidiéndome detalles, tomando notas mentales. Cuando terminé,
Suspiró profundamente. Doña Antonia, esto es terrible. Y lamentablemente, no es un caso aislado. He investigado docenas de historias similares. Ancianos explotados por sus propias familias, despojados de su dinero, tratados como esclavos. Es una epidemia silenciosa que casi nadie quiere reconocer. ¿Crees que puedas ayudarme?, pregunté, sin atreverme a esperar demasiado. No solo puedo, doña Antonia. Voy a hacerlo. Y voy a hacer que su historia se conozca. Con su permiso, claro. Sin usar su nombre real si no quiere, pero esto necesita ser público. La gente tiene que saber lo que pasa detrás de las puertas cerradas de las casas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de que mi historia se hiciera pública me aterraba y me liberaba al mismo tiempo. Marco me explicó el proceso con paciencia. Me dijo que podía escribir un artículo de investigación completo, documentando el abuso sistemático, las condiciones de vida, la explotación financiera. Pero necesito pruebas sólidas, doña Antonia. Fotografías, documentos, testimonios. ¿Tiene algo de eso? Le conté sobre los comprobantes bancarios, sobre las fotos que Matilde me había pedido que tomara. Perfecto, dijo Marco con entusiasmo contenido. Y una cosa más. ¿Estaría dispuesta a que grabemos algunas conversaciones? No para el artículo necesariamente, pero para tener evidencia clara de cómo la tratan. La idea me puso nerviosa. Grabar a mi propia hija parecía una traición imperdonable. Pero entonces recordé la bofetada. Recordé las risas crueles. Recordé las noches llorando en ese cuarto frío. Recordé cada insulto, cada humillación, cada momento en que me hicieron sentir menos que humana. Sí, respondí con voz firme. Estoy dispuesta. Ya no tengo nada que perder. Marco hizo una pausa antes de responder, y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Doña Antonia, usted tiene mucho que ganar. Tiene su dignidad que recuperar. Y yo voy a ayudarla a conseguirlo. Deme 2 días también. Voy a coordinar con la abogada que mencionó, Matilde. Vamos a trabajar juntos en esto. Colgué sintiéndome más fuerte. 2 llamadas hechas, 2 aliados conseguidos. Pero faltaba una más. La más delicada quizás. Busqué el tercer número. Lorena Méndez. Trabajadora social. La había conocido años atrás cuando yo hacía voluntariado en un centro comunitario, ayudando a preparar comidas para personas sin hogar. Lorena era joven entonces, recién graduada, llena de ideales y de ganas de cambiar el mundo. Nos habíamos hecho amigas durante esos meses de trabajo conjunto. Ella admiraba mi dedicación, mi capacidad de escuchar a los demás, mi manera de tratar a cada persona con respeto sin importar su situación. Usted tiene un don, doña Antonia, me había dicho una vez. Hace que la gente se sienta vista. Eso es muy raro en este mundo. Marqué su número preguntándome si todavía estaría en la misma línea, si todavía trabajaría en servicios sociales, si me recordaría después de tanto tiempo. El teléfono sonó varias veces y casi cuelgo, pensando que era un número viejo, que ya no servía. Pero entonces una voz femenina respondió. Lorena Méndez, Departamento de Servicios Sociales. ¿En qué puedo ayudarle? Mi corazón dio un salto. Era ella. Todavía estaba ahí. Todavía ayudaba a la gente. Lorena, soy Antonia Dainais. No sé si te acuerdas de mí. Trabajamos juntas en el centro comunitario hace como 8 años. No terminé la frase. Lorena dejó escapar un grito de sorpresa y alegría. Doña Antonia. Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo está usted? Pensé en usted tantas veces. Siempre quise buscarla, pero perdí su contacto cuando cambiamos de sistema en la oficina. Su calidez me hizo sentir segura. Y por tercera vez ese día, conté mi historia. Pero esta vez, mientras hablaba, las lágrimas no venían. Había algo liberador en repetir los hechos, en escuchar mi propia voz nombrando el abuso, en dejar de minimizarlo o justificarlo. Lorena no dijo nada durante varios segundos después de que terminé. Cuando habló, su voz temblaba de rabia contenida. Doña Antonia, esto es abuso de persona mayor en múltiples niveles. Abuso físico, emocional, financiero y negligencia. Desde mi posición como trabajadora social,
puedo iniciar una investigación oficial. Puedo hacer visitas domiciliarias, evaluaciones, reportes. Y lo más importante, puedo ayudarla a encontrar un lugar seguro donde vivir mientras se resuelve todo esto legalmente. ¿Un lugar donde vivir?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Pero yo no tengo dinero, Lorena. Todo lo que tenía se lo di a ellos. No puedo pagar un alquiler, no puedo pagar nada. Lorena suspiró con comprensión. Lo sé, doña Antonia. Pero hay opciones. Hay residencias asistidas de calidad para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Algunas son subsidiadas por el gobierno, otras tienen fundaciones que cubren los costos. Y además, si su abogada inicia acciones legales para recuperar su dinero, eventualmente usted tendrá recursos. No se preocupe por eso ahora. Lo importante es sacarla de ese ambiente tóxico antes de que su salud se deteriore más. Me explicó que necesitaría hacer una evaluación médica completa, documentar mi estado de salud, tomar nota de cualquier lesión o condición que pudiera estar relacionada con el abuso o la negligencia. Necesito verla en persona, dijo Lorena con urgencia. Necesito ver dónde vive, cómo vive, documentar todo con fotografías oficiales. ¿Hay algún momento en que pueda visitarla sin que su hija y su yerno estén presentes? Le expliqué los horarios, las rutinas de la casa. Perfecto, dijo Lorena. Deme 2 días también. Voy a coordinar con Matilde y con Marco. Vamos a llegar juntos, con todo preparado. Va a ser una intervención completa, doña Antonia. Vamos a sacarla de ahí de una vez por todas. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en medio de ese cuarto oscuro, procesando todo lo que acababa de hacer. En menos de 2 horas, había llamado a 3 personas. 3 personas que habían aceptado ayudarme sin dudar, sin juzgarme, sin hacerme sentir que estaba exagerando o siendo dramática. 3 personas que me habían creído, que habían validado mi dolor, que habían confirmado que lo que me estaban haciendo era abuso real, concreto, punible, y que estaban dispuestas a hacer algo al respecto. Por primera vez en 3 años, sentí algo parecido a la esperanza, pero también sentía miedo, un miedo profundo y paralizante. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Elisa y Rafael se enteraban de mis llamadas? ¿Y si se ponían más violentos? ¿Y si todo esto empeoraba mi situación en lugar de mejorarla? ¿Y si al final, después de todo, yo terminaba sola en la calle sin ningún lugar a donde ir? Los pensamientos negativos comenzaron a invadir mi mente como una plaga oscura. Me forcé a levantarme. No podía quedarme ahí sentada, dejándome consumir por el miedo. Tenía trabajo que hacer. Saqué mi viejo teléfono celular, ese aparato básico que Elisa me había dado hacía años con un plan de datos mínimo para que no estuviera tan desconectada del mundo, aunque en realidad era solo para que pudieran localizarme cuando necesitaban que hiciera algo. Abrí la cámara con manos temblorosas y comencé a tomar fotografías. Fotografié el colchón delgado y manchado sobre el piso de concreto. Fotografié las paredes agrietadas y húmedas. Fotografié la lámpara que apenas iluminaba. Fotografié la caja de plástico donde guardaba toda mi ropa. Fotografié la puerta que no cerraba bien. Fotografié cada rincón de ese espacio diminuto y deprimente que habían llamado mi habitación. Luego salí al pasillo y fotografié el contraste. La casa elegante de ellos, con sus muebles caros, su televisor enorme, sus decoraciones sofisticadas. Fotografié la cocina moderna donde yo cocinaba para ellos. Fotografié el baño lujoso que yo no podía usar. Fotografié todo lo que podía servir como evidencia de la disparidad brutal entre cómo vivían ellos y cómo me hacían vivir a mí. Cada fotografía era un testimonio silencioso de mi realidad. Cada imagen capturaba una verdad que ya no podía ser negada. Guardé las fotos en una carpeta oculta de mi teléfono y regresé a mi cuarto. Busqué entre mis pocas pertenencias hasta encontrar una carpeta vieja de documentos. Ahí estaban los comprobantes de la transferencia bancaria. $70,000 transferidos de mi cuenta a la cuenta de Elisa en una sola transacción. La fecha estaba clara, 3 años atrás, justo después de vender mi casa. No había ningún contrato adjunto, ningún documento que especificara que era un préstamo, ningún acuerdo de pago. Solo la transferencia pura y simple. Yo había confiado ciegamente. Y ellos habían abusado de esa confianza de la manera más vil posible.
Tomé fotografías de cada documento con cuidado, asegurándome de que los números, las fechas y los nombres fueran legibles. Esto era mi única prueba financiera. Mi única evidencia de que yo no estaba ahí por caridad, como ellos insistían, sino porque había invertido todo mi dinero en salvarlos de sus propias malas decisiones. Sentí una punzada de dolor en el pecho al ver esos números. $70,000. El fruto de toda una vida de trabajo. Vendido, entregado, desaparecido. Y nunca, ni una sola vez en 3 años, habían mencionado siquiera la posibilidad de devolverme algo. Guardé todo de nuevo y escondí la carpeta en el fondo de la caja. Matilde me había dicho que actuara normal, que no levantara sospechas. Tenía que esperar 2 días. Solo 2 días. Podía hacerlo. Había sobrevivido 3 años de infierno. Podía sobrevivir 2 días más sabiendo que al final de ese tiempo, habría una salida. Una puerta hacia la libertad. Una oportunidad de recuperar mi vida, o al menos lo que quedaba de ella. El sonido de la puerta principal abriéndose me sobresaltó. Miré el reloj. Las 3 de la tarde. Elisa había vuelto temprano del trabajo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Guardé el teléfono rápidamente y salí del cuarto tratando de verme lo más normal posible. Elisa estaba en la cocina, abriendo el refrigerador con expresión de fastidio. Cuando me vio, frunció el ceño. ¿Qué haces ahí parada como estatua? ¿No se supone que deberías estar preparando la cena? Miré el reloj de la cocina. Eran las 3 de la tarde. La cena ni siquiera era hasta las 8. Pero no dije nada. Estaba a punto de empezar. Mentí con voz suave. Elisa cerró el refrigerador de un golpe. Pues empieza ya. Y haz algo rico esta vez. No esa porquería insípida que hiciste ayer. Rafael se quejó toda la noche. No había hecho nada insípido ayer. Había preparado el pollo al horno exactamente como les gustaba. Pero Rafael siempre encontraba algo de qué quejarse. Y Elisa siempre lo respaldaba. Claro, hija. Voy a preparar algo especial, respondí, moviéndome hacia la alacena. Elisa se quedó ahí parada, mirándome con esos ojos llenos de desprecio que ya me resultaban tan familiares. ¿Sabes qué, mamá? A veces me pregunto qué hice para merecer tener una madre tan inútil. Mis amigas tienen madres que las ayudan de verdad, que les cuidan a los hijos, que aportan económicamente. ¿Y yo qué tengo? Una vieja que no sirve ni para limpiar bien. Cada palabra era una bofetada invisible. Pero esta vez, en lugar de sentir el dolor habitual, sentí algo diferente. Sentí rabia. Una rabia fría y controlada que me llenó desde dentro. Quise gritarle. Quise decirle que yo le había dado todo. Que había sacrificado mi juventud, mi salud, mi futuro por ella. Que había trabajado hasta la extenuación para que ella tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Que le había entregado el dinero de mi casa, los ahorros de toda mi vida, para salvarla de sus propios errores. Quise decirle todo eso y más. Pero me contuve. Matilde me había dicho que actuara normal. Que esperara. Que no revelara nada. Lo siento, hija, dije en cambio, tragándome la rabia, fingiendo sumisión. Voy a esforzarme más. Elisa resopló con desdén y salió de la cocina, subiendo las escaleras hacia su habitación. Escuché la puerta cerrarse con fuerza. Me quedé ahí parada, temblando, con las manos apretadas en puños. 2 días. Solo 2 días más de esto. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Esa tarde preparé la mejor cena que pude con los ingredientes disponibles. Un pescado al horno con vegetales asados y arroz blanco. Puse la mesa con cuidado, coloqué los cubiertos en el orden exacto que Rafael exigía, llené las copas de agua justo al nivel que Elisa prefería. Cuando ellos se sentaron a la mesa, yo me retiré hacia la cocina, como siempre. Ellos comían en el comedor. Yo comía de pie en la cocina, después de que ellos terminaran, con lo que sobraba. Si es que sobraba algo. Desde la cocina podía escuchar su conversación. Rafael hablaba sobre un ascenso en el trabajo que estaba persiguiendo. Elisa se quejaba de una compañera que supuestamente le había robado una idea. Hablaban de planes para viajar el próximo mes, de comprar un auto nuevo, de remodelar la sala. Hablaban de dinero que fluía libremente, de gastos que se permitían sin pensarlo. Y yo estaba ahí, a 3 metros de distancia,
sin un centavo en el bolsillo, sin siquiera un lugar digno donde dormir. La ironía era tan brutal que casi me hizo reír. Antonia. El grito de Rafael me sacó de mis pensamientos. Fui al comedor inmediatamente. Sí. Él señaló su plato con el tenedor. Esto está seco. El pescado está reseco. ¿No sabes cocinar pescado o qué? Miré el plato. El pescado se veía perfectamente cocinado. En su punto. Pero no dije nada. Lo siento. La próxima vez tendré más cuidado. Rafael soltó el tenedor sobre el plato con un ruido metálico. La próxima vez. Siempre es la próxima vez contigo. ¿Sabes qué? Ya ni hambre tengo. Se levantó de la mesa y se fue a la sala, encendiendo un cigarrillo inmediatamente. El humo comenzó a llenar el espacio. Sentí como mi pecho se apretaba, como la respiración se me dificultaba. La tos comenzó a trepar por mi garganta. Pero no dije nada. No pedí nada. Elisa me miró con desprecio. Limpia esto ya. Y lava los platos sin hacer ruido. Rafael quiere ver televisión en paz. Asentí en silencio y comencé a recoger la mesa. Mientras lavaba los platos, con las manos sumergidas en agua caliente que me quemaba la piel, pensé en todo lo que había sido mi vida. Recordé cuando era joven, cuando me casé enamorada a los 22 años con un hombre bueno que me amaba de verdad. Recordé los 3 años felices que tuvimos antes de que un accidente de tráfico me lo arrebatara. Recordé el momento en que supe que estaba embarazada de Elisa, semanas después del funeral de mi esposo. Recordé la mezcla de dolor y esperanza que sentí al saber que una parte de él seguiría viva en ese bebé. Recordé las noches sin dormir con Elisa bebé en brazos. Recordé sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Recordé cada enfermedad que enfrenté con ella, cada rodilla raspada que curé, cada pesadilla de la que la desperté. Recordé las horas extras que trabajé para comprarle sus útiles escolares, su uniforme, sus libros. Recordé los cumpleaños que celebré con lo poco que tenía, siempre asegurándome de que ella tuviera un pastel, aunque yo no comiera ese día. Recordé todo el amor que le di, todo el sacrificio, todo el esfuerzo. ¿En qué momento esa niña que yo había criado con tanto amor se había convertido en esta mujer cruel? ¿En qué momento había aprendido a mirarme con desprecio? ¿En qué momento había decidido que yo no merecía ni siquiera el respeto básico que se le da a cualquier ser humano? Traté de encontrar el momento exacto en que todo cambió, pero no pude. Quizás nunca hubo un momento único. Quizás fue gradual. Un comentario hiriente por aquí, un desplante por allá. Pequeñas señales que yo ignoré porque no quería verlas. Porque una madre nunca quiere creer que su hija es capaz de crueldad. Terminé de lavar los platos y limpié la cocina hasta dejarla impecable. Luego me retiré a mi cuarto sin despedirme. Ellos ni siquiera notaron que me fui. Estaban absortos en su programa de televisión, riendo de algo que yo no podía ver ni entender. Me acosté en ese colchón delgado y miré el techo agrietado. Mañana sería el primer día de espera. Pasado mañana vendrían Matilde, Marco y Lorena. Pasado mañana mi vida cambiaría. Para bien o para mal, cambiaría. Cerré los ojos e intenté dormir, pero el humo del cigarrillo de Rafael se filtraba por debajo de la puerta, llenando mis pulmones, provocándome esa tos terrible que ya era mi compañera constante. Tosí durante horas, ahogándome en ese cuarto sin ventanas, sintiéndome morir lentamente. Pero esta vez, mientras tosía, pensé, solo 2 días más. Solo 2 días más y esto se acaba. Esa esperanza era lo único que me mantenía cuerda. El día siguiente fue el más largo de mi vida. Cada minuto se arrastraba como una hora. Me levanté temprano, como siempre, y preparé el desayuno. Elisa y Rafael bajaron, comieron sin dirigirme la palabra, y se fueron a trabajar. El silencio que quedó después de que cerraron la puerta era denso, pesado, cargado de anticipación. Caminé por la casa como si estuviera flotando, haciendo mis tareas habituales de manera automática mientras mi mente giraba sin parar. ¿Había hecho lo correcto? ¿Vendrían realmente? ¿O me había engañado a mí misma creyendo que alguien se preocupaba lo suficiente como para ayudarme? Limpié los baños, sacudí los muebles, aspiré las alfombras. Pero esta vez, mientras hacía cada tarea, me di cuenta de algo.
Durante 3 años había limpiado esta casa como si fuera mi deber, mi obligación, mi propósito. Había fregado cada rincón con la esperanza de que quizás, si lo hacía lo suficientemente bien, ellos me tratarían mejor. Pero nunca fue suficiente. Nunca importó cuánto me esforzara. Para ellos, yo siempre sería invisible, prescindible, una carga. Y esa verdad, aunque dolorosa, también era liberadora. Porque significaba que nada de lo que yo hiciera o dejara de hacer cambiaría su actitud. El problema nunca había sido mi trabajo. El problema era su falta de humanidad. A la hora del almuerzo, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Doña Antonia, soy Matilde. Todo está coordinado para mañana a las 10 de la mañana. Estaremos allá a las 3. Yo, Marco y Lorena. Por favor confirme que su hija y su yerno estarán en casa a esa hora. Es importante que ambos estén presentes. Mi corazón dio un vuelco. Era real. Esto estaba pasando de verdad. No era un sueño ni una fantasía desesperada. Era real. Respondí con manos temblorosas. Mañana es sábado. Ellos no trabajan los sábados. Estarán en casa. La respuesta de Matilde llegó casi inmediatamente. Perfecto. No les diga nada. Actúe normal. Nosotras llegaremos sin previo aviso. Tenga lista una maleta pequeña con sus pertenencias esenciales, pero escóndala donde ellos no la vean. Va a salir de esa casa mañana. Antonia. Sea fuerte. Leí ese último mensaje 3 veces. Va a salir de esa casa mañana. Esas palabras se grabaron en mi mente como un mantra. Mañana. Solo faltaba un día más. El resto de la tarde pasó en una neblina extraña. Preparé la cena tratando de mantener mis manos ocupadas para no pensar demasiado. Pero mi mente no paraba. ¿Cómo reaccionarían Elisa y Rafael cuando vieran aparecer a 3 personas con evidencias de su abuso? ¿Se pondrían violentos? ¿Tratarían de impedirme salir? ¿Llamarían a la policía acusándome de alguna locura? Miles de escenarios posibles se desarrollaban en mi cabeza, cada uno más aterrador que el anterior. Esa noche, después de que Elisa y Rafael cenaron y se retiraron a la sala, yo me encerré en mi cuarto con la excusa de que no me sentía bien. No era del todo mentira. Mi estómago estaba revuelto de los nervios, mi cabeza palpitaba, mi corazón latía demasiado rápido. Saqué una bolsa de tela vieja del fondo de mi caja y comencé a empacar. No tenía mucho. 3 mudas de ropa interior, un suéter gastado, un par de zapatos cómodos, mis documentos personales, las fotografías viejas de mi esposo y de Elisa cuando era niña. Todo cabía en esa bolsa pequeña. Mi vida entera reducida a objetos que podían cargarse con una mano. Escondí la bolsa detrás de unas cajas en el rincón más oscuro del cuarto, cubriéndola con una sábana vieja. Luego me senté en el colchón y esperé. Los minutos pasaban con lentitud dolorosa. Escuchaba la televisión desde la sala, las risas ocasionales de Elisa y Rafael, el sonido de sus pasos cuando iban a la cocina por algo de beber. Sonidos cotidianos de una casa que nunca se sintió como un hogar. Alrededor de la medianoche, finalmente escuché que apagaban la televisión y subían las escaleras a su habitación. Esperé 30 minutos más hasta estar segura de que estaban dormidos. Entonces saqué mi teléfono y activé la grabadora de voz. Matilde me había pedido que grabara cualquier interacción donde me humillaran. Y yo sabía que mañana por la mañana, cuando le sirviera el desayuno, habría oportunidad. Siempre había oportunidad. Porque ellos nunca perdían una ocasión para recordarme lo poco que valía para ellos. Me acosté sin lograr dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los abría de nuevo, asustada de que todo fuera un sueño, de que despertara y descubriera que nunca había hecho esas llamadas, que nunca había encontrado ayuda, que estaba condenada a vivir así hasta el día de mi muerte. Pero el teléfono estaba ahí, real y sólido en mi mano. Los mensajes de Matilde seguían en la pantalla. No era un sueño. Era mi realidad. Mi salvación estaba a horas de distancia. El amanecer llegó finalmente. Me levanté a las 6, aunque mis huesos protestaban y mis ojos ardían de cansancio. Me lavé la cara con agua fría, tratando de despertarme completamente, de prepararme mentalmente para lo que vendría. Fui a la cocina y comencé a preparar el desayuno. Café recién hecho, huevos revueltos, pan tostado, fruta fresca.
Todo exactamente como les gustaba. Mientras cocinaba, coloqué mi teléfono en el bolsillo de mi delantal con la grabadora activada. Mi mano temblaba ligeramente mientras rompía los huevos. A las 8 en punto, escuché movimiento en el piso de arriba. Elisa fue la primera en bajar, con el cabello despeinado y cara de mal humor. Se sentó en la mesa sin saludarme y tomó su café con un gesto brusco. «Este café está tibio», dijo después del primer sorbo. «No puedes ni siquiera hacer café caliente». Yo sabía que el café estaba a temperatura perfecta. Acababa de servirlo. Pero no discutí. «Lo siento. Hago uno nuevo», respondí con voz suave. «Olvídalo». «Ya me lo tomé», gruñó Elisa, aunque apenas había probado un sorbo. Rafael bajó minutos después, bostezando, rascándose el estómago sobre su camiseta arrugada. Se sentó sin mirarme y comenzó a comer los huevos directamente de la sartén que yo acababa de poner en la mesa. «Estos huevos están crudos», dijo con la boca llena. «¿Acaso no sabes cocinar huevos? Es lo más básico del mundo». Los huevos estaban perfectamente cocidos. Pero tampoco discutí eso. Elisa se rió. «Ya te dije, Rafael. Mi madre no sirve ni para lo más simple. Es inútil». La palabra inútil quedó flotando en el aire como veneno. Yo me quedé de pie junto a la estufa, con las manos apretadas contra el delantal, sintiendo como el teléfono grababa cada palabra en mi bolsillo. «Lo siento», murmuré, porque eso era lo que se esperaba de mí. Siempre disculparme. Siempre aceptar la culpa. Siempre ser menos. «¿Sabes qué es lo peor, mamá?», continuó Elisa, mirándome directamente con esos ojos fríos. «Que ni siquiera puedes agradecernos todo lo que hacemos por ti. Te dimos un lugar donde vivir cuando nadie más te quería. Te damos comida. Te permitimos estar aquí. ¿Y cómo nos pagas? Quejándote del humo, haciendo mala comida, siendo una carga constante». Cada palabra era una daga clavándose en mi pecho. Pero esta vez, en lugar de sentir solo dolor, sentí algo más. Sentí la satisfacción fría de saber que cada una de esas palabras crueles estaba siendo documentada, grabada, preservada como evidencia. «Tienen razón», dije en voz baja, interpretando mi papel de víctima sumisa por última vez. «Soy una carga. Lo siento mucho». Rafael soltó una risotada. «Al menos reconoces la verdad, viejita. Eso es un progreso». Se levantó de la mesa, dejando su plato sucio para que yo lo recogiera, y encendió un cigarrillo. El humo llenó la cocina inmediatamente. Tosí, no pude evitarlo. La tos me sacudió todo el cuerpo, haciéndome doblarme del dolor. «Ahí va de nuevo con su teatrito», dijo Rafael, soltando el humo directamente hacia mí. Siempre exagerando. Como si un poco de humo fuera a matarla. Elisa se unió a su risa. «Es puro drama, Rafael. Así ha sido toda la vida. Dramática y manipuladora. Por eso mi padre probablemente se murió joven, para escapar de ella». Esas palabras me golpearon con una fuerza que ninguna bofetada física podría igualar. Mi esposo, el hombre que me había amado con todo su ser, el padre que Elisa apenas había conocido porque murió cuando ella tenía 3 años. Usar su memoria para herirme era cruzar una línea que nunca imaginé que mi propia hija cruzaría. Pero no dije nada. Me quedé ahí de pie, tosiendo, con lágrimas rodando por mis mejillas, dejando que la grabadora capturara todo. Cada risa cruel. Cada insulto venenoso. Cada palabra que demostraba sin lugar a dudas el tipo de personas que eran. Cuando finalmente logré controlar la tos, me enderecé y limpié mis lágrimas con la manga del delantal. «Voy a limpiar la cocina», murmuré, y ellos ya habían perdido interés en mí, volviendo a su conversación sobre los planes del día. Detuve la grabación en mi teléfono y guardé el aparato en el bolsillo con manos temblorosas. Lo tenía. Tenía la evidencia de audio que Matilde y Marco necesitaban. Sus propias voces confesando sin saberlo cómo me veían, cómo me trataban, cómo me despreciaban. Era las 9:30 de la mañana. En 30 minutos, todo cambiaría. Solo tenía que mantener la calma por media hora más. Lavé los platos con movimientos mecánicos, contando los minutos en mi cabeza. 9:35, 9:40, 9:45. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de mi libertad.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellos podrían escucharlo. Mis manos sudaban. Mi respiración era irregular. Pero seguí lavando platos, secándolos, guardándolos, fingiendo que todo era un día normal. Solo un día más en mi vida de servidumbre y humillación. A las 9:55, mientras secaba el último plato, escuché el timbre de la puerta. El sonido me atravesó como electricidad. Era demasiado temprano. Faltaban 5 minutos para las 10. ¿Habrían llegado antes de tiempo? Desde la sala, escuché la voz irritada de Rafael. ¿Quién diablos toca a esta hora un sábado? Elisa gruñó algo ininteligible. Los pasos de Rafael se dirigieron hacia la puerta principal. Yo me quedé congelada en la cocina, con el paño de secar entre mis manos, conteniendo la respiración. Escuché la puerta abrirse. Luego la voz profesional y firme de una mujer. Buenos días. Busco al señor Rafael Méndez y a la señora Elisa Dainaís de Méndez. ¿Están en casa? Era Matilde. Reconocí su voz inmediatamente, aunque habían pasado años desde la última vez que la escuché en persona. ¿Quién pregunta?, respondió Rafael con su tono arrogante habitual. Mi nombre es Matilde Hernández. Soy abogada. Vengo acompañada del periodista Marco Salazar y la trabajadora social Lorena Méndez. Necesitamos hablar con ustedes sobre un asunto urgente relacionado con la señora Antonia Dainaís. Hubo un silencio tenso. Luego escuché la voz de Elisa acercándose a la puerta. ¿Qué pasa con mi madre? ¿Le pasó algo? Había un toque de alarma genuina en su voz, como si por un segundo hubiera recordado que yo era un ser humano y no solo un objeto. Matilde respondió con voz calmada pero firme. La señora Dainaís está bien físicamente, aunque presenta signos de maltrato y negligencia. Estamos aquí para investigar denuncias de abuso de persona mayor, explotación financiera y condiciones de vida inapropiadas. Podemos pasar. Abuso. La voz de Rafael sonaba entre incrédula y furiosa. ¿Qué clase de locura es esta? No vamos a permitir que entren a nuestra casa a acusarnos de cosas ridículas. Pero entonces escuché la voz de Lorena, más suave pero igualmente firme. Señor Méndez, tengo autorización del Departamento de Servicios Sociales para realizar una evaluación de bienestar de la señora Dainaís. Puedo hacerlo con su cooperación o puedo regresar con una orden judicial y oficiales de policía. Usted decide cómo prefiere proceder. Otro silencio. Más largo esta vez. Finalmente, la voz derrotada de Rafael. Está bien. Pasen. Pero esto es un malentendido total. Escuché pasos múltiples entrando a la casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Salí lentamente de la cocina hacia la sala. Ahí estaban. Matilde, con su traje elegante y su maletín de cuero, luciendo exactamente como la recordaba, pero con algunas canas más. Marco, un hombre de unos 40 años con lentes y una expresión seria, cargando una cámara profesional. Y Lorena, joven todavía pero con una madurez en sus ojos que no tenía cuando la conocí, llevando una tablet y una carpeta gruesa. Y ahí estaban también Elisa y Rafael, de pie en medio de la sala, mirando a los visitantes con una mezcla de confusión, enojo y algo que podría ser miedo. Cuando me vieron salir de la cocina, sus expresiones cambiaron. Elisa entrecerró los ojos. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú llamaste a esta gente? Su voz era acusadora, amenazante. Por un momento, el viejo miedo me invadió. El impulso de retractarme, de disculparme, de decir que todo había sido un malentendido. Pero entonces sentí la mano de Matilde posarse suavemente en mi hombro. La señora Dainaís ejerció su derecho a pedir ayuda después de sufrir años de maltrato sistemático, dijo Matilde con voz firme, sin apartar la mirada de Elisa. Y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que ese maltrato termine hoy. Elisa soltó una risa histérica. ¿Maltrato? ¿Maltrato? Le dimos una casa. La alimentamos. La cuidamos cuando nadie más la quería. Su voz subía de volumen con cada palabra. Rafael se acercó a ella, poniéndole una mano en el brazo como para calmarla, pero sus ojos miraban a Matilde con hostilidad pura. Marco dio un paso adelante, sacando su teléfono. ¿Les molesta si documento esta conversación? Es para propósitos de la investigación periodística que estoy realizando sobre abuso de personas mayores en entornos familiares.
Rafael explotó. No, no van a documentar nada. Esta es nuestra casa privada y no tienen derecho. Pero Lorena intervino, su voz calmada pero autoritaria. Señor Méndez, señora Méndez, tengo aquí una lista de denuncias específicas que necesito verificar. Incluyen condiciones de alojamiento inadecuadas, trabajo doméstico no remunerado, restricciones de movimiento, abuso verbal y físico, y apropiación de fondos. Voy a necesitar que me muestren la habitación donde duerme la señora Dainais. Elisa se puso pálida. Ella tiene una habitación perfectamente adecuada. Está exagerando todo como siempre lo hace. Es una mentirosa manipuladora. Matilde abrió su maletín y sacó una carpeta. Tenemos fotografías que la señora Dainais tomó de su habitación. Un cuarto de 2 metros por 3, sin ventanas, con un colchón en el piso. ¿Es esa la habitación a la que se refiere? Le mostró las fotografías a Elisa. Vi cómo mi hija miraba las imágenes, cómo su rostro pasaba de la palidez al rojo encendido. Eso es solo temporal, tartamudeó Elisa. Estamos remodelando la otra habitación. Matilde sacó más papeles. La señora Dainais ha vivido en esas condiciones durante más de 2 años según sus registros. 2 años es temporal. Rafael intentó tomar control de la situación. Miren, no sé qué les dijo la vieja, pero ella vino a vivir aquí por su propia voluntad. Nadie la obligó. Y si no le gusta, puede irse cuando quiera. ¿Irse a dónde exactamente?, preguntó Marco, su voz cargada de sarcasmo controlado. ¿Con qué dinero? Según tengo entendido, la señora Dainais les entregó $70,000 hace 3 años, el total de la venta de su casa, para ayudarlos a salir de sus deudas. ¿Dónde está ese dinero ahora? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Rafael y Elisa intercambiaban miradas de pánico. Ese dinero era un regalo, dijo finalmente Elisa, pero su voz sonaba insegura. Ella quiso ayudarnos. Matilde sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Un regalo. Interesante. ¿Tienen algún documento que demuestre que fue un regalo y no un préstamo? ¿Algún acuerdo por escrito? Algo firmado por la señora Dainais renunciando a esos fondos. Más silencio. No pensé que lo tuvieran, continuó Matilde, porque la señora Dainais nunca acordó regalar ese dinero. Ella lo entregó bajo la promesa de que se lo devolverían cuando se estabilizaran. Pero no solo no le han devuelto ni un centavo, sino que la han explotado como trabajadora doméstica no remunerada durante 3 años. Lorena se movió hacia el fondo de la casa sin esperar permiso. Voy a inspeccionar la habitación de la señora Dainais ahora. Elisa intentó bloquearle el paso. No puede hacer eso. Necesita una orden. Lorena se detuvo y la miró directamente a los ojos. Señora Méndez, la señora Dainais me ha dado permiso explícito para inspeccionar el espacio donde vive. Ella es residente de esta casa y tiene derecho a solicitar una evaluación de sus condiciones de vida. Ahora, puede apartarse voluntariamente o puedo llamar a las autoridades para que me acompañen. Usted elige. Elisa dio un paso atrás, derrotada. Lorena caminó hacia el fondo de la casa y yo la seguí, sintiendo las miradas ardientes de Elisa y Rafael en mi espalda. Matilde y Marco se quedaron en la sala con ellos, creando una barrera protectora. Cuando llegamos a mi cuarto, abrí la puerta y dejé que Lorena entrara primero. La vi recorrer el espacio con la mirada, tomando notas en su tablet, sacando fotografías oficiales con una cámara profesional. Vi su expresión cambiar de profesional a horrorizada mientras documentaba cada detalle. Señora Antonia, dijo finalmente, con voz temblorosa de emoción contenida. ¿Ha estado durmiendo aquí durante cuánto tiempo? 2 años y medio, respondí en voz baja. Antes tenía una habitación mejor, pero me la quitaron. Lorena asintió, tomando más notas. Este espacio no cumple con ningún estándar de habitabilidad. No tiene ventanas, no tiene ventilación adecuada, el tamaño está por debajo del mínimo legal para una habitación. Esto no es una habitación. Esto es un closet convertido en celda. Abrió la caja de plástico donde yo guardaba mi ropa. Vio las 3 mudas gastadas, la ropa interior remendada, el suéter con agujeros. ¿Esto es toda su ropa?, preguntó con incredulidad. Asentí, avergonzada.
Lorena cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra su propia indignación. Señora Antonia, usted ha sido víctima de abuso severo. Lo que han hecho con usted es criminal. Literal y legalmente criminal. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, hablando en voz baja sobre caso de emergencia y extracción inmediata necesaria. Mientras ella hablaba, yo saqué la bolsa que había escondido la noche anterior. Lorena colgó y me miró. Ya tiene sus cosas empacadas. Asentí. Sabía que hoy iba a salir de aquí, de una forma u otra. Ella tomó la bolsa de mis manos temblorosas. No va a volver a dormir en este lugar nunca más. Se lo prometo. Sus palabras me quebraron. Empecé a llorar, no de tristeza sino de alivio. Un alivio tan profundo que me dolía físicamente. Regresamos a la sala donde Matilde había desplegado documentos sobre la mesa de centro. Rafael y Elisa estaban sentados en el sofá, luciendo cada vez más pequeños, más asustados. Matilde señalaba papeles mientras hablaba. Aquí tenemos los comprobantes de la transferencia bancaria de $70,000. Aquí tenemos declaraciones testimoniales de vecinos que han escuchado gritos y humillaciones. Aquí tenemos las fotografías del espacio donde han obligado a vivir a la señora Dainais. Y aquí, sacó un pequeño dispositivo de grabación, tenemos audio de esta misma mañana donde ustedes la insultan, la llaman inútil, carga, y se burlan de sus problemas de salud. El rostro de Elisa se descompuso completamente. Nos grabó en nuestra propia casa. Su voz era de incredulidad absoluta. Marco intervino. La señora Dainais tenía todo el derecho de documentar el abuso que sufría. En casos de violencia doméstica y abuso de personas mayores, las grabaciones realizadas por la víctima son completamente admisibles como evidencia. De hecho, son altamente recomendadas por las autoridades. Sacó su propia libreta. Yo también tengo algunas preguntas. ¿Cuántas horas al día trabajaba la señora Dainais en las labores domésticas? Rafael intentó minimizar. Ella ayudaba un poco. Nada del otro mundo. Marco lo miró fijamente. ¿Quién preparaba todas las comidas? Silencio. ¿Quién limpiaba toda la casa? Más silencio. ¿Quién lavaba su ropa, planchaba sus camisas, fregaba sus baños? Elisa finalmente habló, su voz apenas un susurro. Ella lo hacía, pero lo hacía porque quería. Nadie la obligaba. Nadie la obligaba. La voz de Matilde era cortante como cuchillo. Entonces explíqueme por qué ella no podía usar el baño principal. ¿Por qué no podía abrir el refrigerador sin permiso? ¿Por qué no podía ver televisión en la sala? ¿Por qué no podía recibir visitas? Esas no son condiciones de alguien que vive voluntariamente en una casa. Esas son condiciones de alguien que está siendo mantenido en servidumbre forzada. Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de mi hija. Señora Méndez, usted y su esposo cometieron múltiples delitos. Apropiación indebida de fondos. Explotación laboral. Abuso físico y emocional de persona mayor. Cada uno de estos delitos lleva penas de prisión. Prisión. Rafael se levantó de un salto. Esto es absurdo. Ella es su madre. Las familias tienen problemas. Eso no significa que sea crimen. Lorena se acercó a él con expresión seria. Señor Méndez, el parentesco no es excusa para el abuso. De hecho, el abuso dentro del núcleo familiar se considera más grave porque representa una traición de confianza fundamental. Y en casos de personas mayores vulnerables, las penas se agravan aún más. Miró a ambos con dureza. Ustedes tomaron a una mujer de 70 años, le quitaron todo su dinero, la redujeron a servidumbre, la confinaron en condiciones inhumanas, y la sometieron a abuso verbal y físico constante. Realmente pensaron que no habría consecuencias. Elisa comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de autocompasión, de miedo por lo que les esperaba. Mamá, me dijo, mirándome por primera vez desde que todo comenzó. Mamá, diles que están exagerando. Diles que no fue tan malo. Yo soy tu hija. No puedes hacerme esto. Sus palabras me habrían destrozado hace una semana. Pero ahora, después de todo lo que había vivido,
Después de haber encontrado mi voz y mi dignidad, esas palabras simplemente rebotaron en mí sin causar daño. Elisa, dije con voz tranquila pero firme. Me pegaste en la cara. Me llamaste carga, inútil, estorbo. Me quitaste mi dinero y me pusiste a trabajar como esclava en mi propia casa. Me encerraste en un cuarto sin ventanas. Me humillaste todos los días durante 3 años. Y ahora me pides que mienta por ti. Negué con la cabeza lentamente. No voy a mentir. No más. Ya mentí demasiado durante demasiado tiempo, mintiéndome a mí misma, diciéndome que las cosas no estaban tan mal, que tú todavía me querías en algún lugar profundo de tu corazón. Pero la verdad es que no me quieres. Quizás nunca me quisiste. Y yo tengo que aceptar eso y seguir adelante. Rafael intentó un último ataque. ¿Y a dónde vas a ir, vieja? ¿Quién te va a querer? Vas a terminar en la calle, sola, mendigando. Al menos aquí tenías un techo. Matilde sonrió con satisfacción. Qué amable de su parte preocuparse, señor Méndez. Pero la señora Dainais ya tiene arreglos. Va a ser trasladada a una residencia asistida de calidad, donde recibirá el cuidado y el respeto que merece. Y en cuanto a quién va a pagar por eso, bueno, ustedes lo harán. Sacó más papeles de su maletín. Voy a presentar una demanda civil por la devolución completa de los $70,000 más intereses, más daños y perjuicios por abuso emocional, más compensación por 3 años de trabajo doméstico no remunerado. Estoy calculando un total aproximado de $150,000. 150,000. Elisa casi gritó. No tenemos ese dinero. Nos van a dejar en la ruina. Matilde guardó los papeles con calma. Deberían haberlo pensado antes de abusar de su madre. Los bienes pueden ser embargados. Los salarios pueden ser garnizados. Una forma u otra, la señora Dainais recibirá lo que se le debe. Se volvió hacia mí. Antonia, está lista para irse. Miré alrededor de esa sala una última vez. Los muebles caros que yo había limpiado 1000 veces. Las paredes que yo había pintado. Los pisos que yo había fregado de rodillas. Nada de eso era mío. Nunca lo fue. Estoy lista, dije con voz firme. Lorena tomó mi bolsa y me ofreció su brazo para sostenerme. Caminamos hacia la puerta. Detrás de nosotros, Elisa sollozaba incontrolablemente. Mamá, por favor, no nos hagas esto. Somos tu familia. Me detuve en el umbral de la puerta y me volteé para mirarla una última vez. Familia es quien te cuida, Elisa. Quien te respeta. Quien te ama. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que yo no era un ser humano, sino un objeto que podían usar y desechar. Salí de esa casa con la cabeza en alto por primera vez en 3 años. El sol de la mañana me golpeó la cara y sentí como si estuviera respirando aire puro por primera vez en una eternidad. Lorena me ayudó a subir a su auto, colocando mi pequeña bolsa en el asiento trasero con cuidado, como si contuviera tesoros invaluables en lugar de ropa gastada y fotografías viejas. Matilde y Marcos salieron momentos después, cerrando la puerta detrás de ellos con firmeza definitiva. No hubo miradas atrás. No hubo despedidas. Solo el sonido de la puerta cerrándose, marcando el final de un capítulo horrible de mi vida. Durante el trayecto hacia la residencia asistida, nadie habló mucho. Lorena conducía con cuidado, Matilde revisaba papeles en el asiento del copiloto, y Marco, que venía en su propio auto detrás de nosotros, nos seguía de cerca. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles, los árboles, las casas donde otras familias vivían sus vidas. Me preguntaba cuántas de esas casas escondían historias como la mía. Cuántas personas mayores estaban sufriendo en silencio, convencidas de que merecían el maltrato porque eran una carga, porque no tenían valor, porque no tenían a dónde ir. La residencia era un edificio de 3 pisos, pintado de colores cálidos, con jardines bien cuidados al frente y bancas bajo los árboles. Lorena me ayudó a bajar del auto y caminamos hacia la entrada principal. Una mujer mayor de uniforme nos recibió con una sonrisa genuina. Usted debe ser la señora Antonia. La estábamos esperando. Bienvenida a Villa Esperanza. Villa Esperanza. El nombre parecía una promesa. Una promesa de que quizás, después de todo, todavía había esperanza para mí. Me mostraron mi habitación.
Era pequeña pero luminosa, con una ventana grande que daba al jardín, una cama con colchón suave y sábanas limpias, un armario para mi ropa, una mesita de noche con una lámpara, y mi propio baño privado. «Es todo suyo, señora Antonia», me dijo la directora de la residencia, una mujer llamada Patricia de unos 50 años con ojos amables. «Puede decorarla como quiera, puede usar el baño cuando quiera, puede ir y venir con libertad. Aquí respetamos la autonomía y la dignidad de cada residente». Me senté en el borde de esa cama y rompí a llorar. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por los años robados. Lloré por la hija que creí tener y que resultó ser una extraña cruel. Pero también lloré de alivio, de gratitud, de la sensación abrumadora de estar finalmente segura. Lorena se sentó a mi lado y me abrazó, dejándome llorar en su hombro sin decir nada, solo ofreciendo su presencia cálida y humana. Cuando finalmente me calmé, Matilde entró a la habitación con una carpeta nueva. «Antonia, necesito que firme algunos documentos. Voy a presentar la demanda civil la próxima semana. También voy a coordinar con la fiscalía para evaluar si proceden cargos criminales. Es probable que sí, dado el abuso físico documentado y las condiciones de servidumbre». Me explicó todo el proceso legal con paciencia, asegurándose de que yo entendiera cada paso. No iba a ser rápido ni fácil. Los procesos legales nunca lo son. Pero ella estaba comprometida a pelear hasta el final. Marco también entró, con su cámara y su libreta. «Doña Antonia, con su permiso, me gustaría hacer una entrevista más extensa en los próximos días. Quiero escribir su historia completa. Sin usar su nombre real si no quiere, pero creo que es importante que la gente sepa lo que le pasó. Hay miles de personas mayores sufriendo situaciones similares y no se atreven a pedir ayuda porque piensan que no hay salida». Lo pensé por un momento. La idea de que mi historia se hiciera pública me asustaba, pero también me daba un sentido de propósito. Si mi sufrimiento podía ayudar a alguien más a encontrar el valor para escapar, entonces valía la pena compartirlo. «Puede escribir la historia», dije finalmente. «Use un nombre falso si es necesario, pero cuente la verdad. Toda la verdad. Que la gente sepa que esto pasa, que es real, y que hay ayuda disponible si uno tiene el valor de pedirla». Marco asintió con respeto. «Lo haré, doña Antonia. Y voy a incluir información sobre recursos, números de teléfono de ayuda, organizaciones que apoyan a personas mayores en situación de abuso. Su historia va a salvar vidas. Estoy seguro de eso». Los primeros días en la residencia fueron extraños. Estaba tan acostumbrada a trabajar constantemente que no sabía qué hacer con mi tiempo libre. Me levantaba temprano por pura costumbre, esperando tener que preparar desayuno, limpiar, cocinar. Pero aquí el desayuno se servía en el comedor comunitario, preparado por el personal de cocina. Las habitaciones las limpiaba el equipo de mantenimiento. Yo no tenía que hacer nada excepto existir. Y eso, paradójicamente, era lo más difícil de aprender. Poco a poco fui conociendo a otros residentes. Mujeres y hombres mayores, cada uno con su propia historia, algunos con familias amorosas que los visitaban regularmente, otros completamente solos. Hice amistad especial con una señora llamada Carmen, de 75 años, que había llegado a la residencia 2 años atrás después de que su hijo la abandonara en un hospital. Compartíamos nuestras historias durante las tardes, tomando té en el jardín, y descubrí que no estaba sola en mi dolor. Que el abuso de personas mayores era una epidemia silenciosa que la sociedad prefería ignorar. Las semanas pasaron. Matilde me mantenía informada sobre el progreso del caso. La demanda había sido presentada. Elisa y Rafael habían contratado un abogado, pero según Matilde, no tenían mucha defensa dada la cantidad de evidencia en nuestra contra. Las fotografías, las grabaciones de audio, los testimonios de vecinos, los registros bancarios, todo pintaba un cuadro claro e innegable de abuso sistemático. El artículo de Marco fue publicado en un portal de noticias importante bajo el título «Esclavitud moderna en familias, la epidemia oculta del abuso a personas mayores». Usó el seudónimo María para mí, pero los detalles eran todos reales y precisos. El artículo se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Cientos dejaron comentarios compartiendo historias similares de sus propias familias. Varias personas mayores contactaron a Marco directamente pidiendo ayuda, diciendo que estaban viviendo situaciones parecidas y no sabían qué hacer.
Marco los conectó con Lorena y con otras trabajadoras sociales. Matilde comenzó a recibir llamadas de otros abogados queriendo saber cómo habían manejado el caso, cómo habían documentado la evidencia, qué recursos legales habían utilizado. Mi historia, sin que yo lo supiera, se estaba convirtiendo en un caso de referencia para otros casos similares. 2 meses después de salir de esa casa, Matilde llegó a la residencia con noticias. Antonia, llegamos a un acuerdo. Elisa y Rafael aceptaron un arreglo extrajudicial para evitar el juicio y los cargos criminales. Me explicó los términos. Me devolverían los $70,000 completos más $30,000 adicionales en compensación por daños. $100,000 en total. Los pagarían en cuotas durante 3 años, con la primera cuota de $20,000 pagadera inmediatamente. Si dejaban de pagar cualquier cuota, los cargos criminales se reactivarían automáticamente. Además, tenían prohibición de contacto conmigo por orden judicial durante 5 años. ¿Aceptó?, preguntó Matilde, aunque ya conocía mi respuesta. Acepto, dije sin dudar. No quería un juicio largo y doloroso. No quería tener que testificar frente a Elisa, revivirlo todo en una corte pública. Quería cerrar este capítulo y seguir adelante. El dinero me daría seguridad financiera por el resto de mi vida. Podía pagar mi estancia en la residencia, cubrir mis gastos médicos, quizás incluso ayudar a otras personas en situaciones similares. Era más de lo que había esperado cuando hice esas primeras llamadas telefónicas hace 2 meses. La primera cuota llegó una semana después. $20,000 depositados en una cuenta bancaria nueva que Matilde había abierto para mí. Vi los números en el estado de cuenta y no pude evitar llorar otra vez. No por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Representaba mi libertad, mi independencia, mi capacidad de vivir con dignidad sin depender de nadie que pudiera abusar de ese poder. Era mi vida devolviéndose a mí, pedazo por pedazo. Mi salud comenzó a mejorar notablemente. Sin el estrés constante, sin el humo del cigarrillo, sin el trabajo físico extenuante, mi cuerpo empezó a sanar. La tos disminuyó. Recuperé peso. Los dolores en el pecho se volvieron menos frecuentes. El médico de la residencia estaba asombrado con mi recuperación. Es increíble lo que el cuerpo humano puede hacer cuando se le da un ambiente saludable, me dijo durante uno de mis chequeos. Usted va a vivir muchos años más, señora Antonia. Años buenos. 3 meses después de mi salida, en una tarde tranquila mientras yo leía en el jardín, Patricia vino a buscarme. Antonia, tiene una visita. Mi corazón se aceleró. ¿Una visita? Nadie me visitaba excepto Matilde, Marco y Lorena ocasionalmente. ¿Quién podría ser? Seguí a Patricia hasta el área de visitas con cierta aprensión. Y ahí estaba Elisa, sentada en una de las sillas, luciendo demacrada, con ojeras profundas, con las manos temblorosas sobre su regazo. Me detuve en la entrada, sin saber si quería entrar o salir corriendo. Patricia me tocó el brazo suavemente. ¿Quiere que me quede con usted? Negué con la cabeza. Está bien. Puedo hacer esto. Entré a la sala y me senté frente a Elisa, dejando una mesa entre nosotras. Ella me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Mamá, susurró con voz quebrada. Mamá, lo siento mucho. Lo siento tanto. Las palabras salieron en un torrente incontrolable. Me contó cómo su vida se había desmoronado después de mi partida. Cómo sus amigos la habían abandonado cuando se enteraron de la historia. Cómo su jefe la había llamado a su oficina para preguntarle si las acusaciones eran verdad. Cómo Rafael la culpaba de todo y hablaba de divorcio. Cómo tenían que vender cosas para hacer los pagos acordados. Cómo no podía dormir, atormentada por la culpa. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó mirándome con ojos suplicantes. Mamá, por favor, perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. Estaba mal de la cabeza, estaba estresada, no pensaba con claridad. Pero te juro que aprendí la lección. Por favor, dame otra oportunidad. Déjame ser tu hija otra vez. Sus palabras flotaban entre nosotras, llenas de desesperación. Y yo sentí, nada. Ni rabia ni compasión. Solo una calma fría y definitiva. Elisa, dije finalmente con voz serena.
No dudo que ahora te sientas mal. No dudo que estés arrepentida. Pero tu arrepentimiento viene después de las consecuencias, no antes. Vienes a pedirme perdón no porque realmente te importo, sino porque tu vida se complicó. Si nada de esto te hubiera pasado, si yo me hubiera quedado callada y sumisa, seguirías tratándome igual. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa ante mis palabras. La Antonia que ella conocía nunca había hablado así. Nunca había sido tan directa, tan firme, tan clara. Te perdono, continué, viendo cómo su cara se iluminaba con esperanza. Te perdono porque yo necesito seguir adelante sin cargar rencor. Pero perdonarte no significa olvidar. No significa dejar que entres en mi vida otra vez. No significa darte otra oportunidad de lastimarme. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Elisa, tú dejaste de ser mi hija el día que tu mano tocó mi cara. El día que me llamaste carga. El día que me pusiste a dormir en un cuarto sin ventanas como si fuera menos que humana. Una madre puede perdonar muchas cosas, pero hay límites. Y tú cruzaste todos esos límites hace mucho tiempo. ¿Entonces nunca vamos a poder? Su voz se quebró. Negué con la cabeza lentamente. No, Elisa, no vamos a poder. Esta es la última vez que nos vemos. Te deseo lo mejor en tu vida. Espero que aprendas de esto y que nunca trates a otra persona como me trataste a mí. Pero yo ya no puedo ser parte de tu vida. Y tú no puedes ser parte de la mía. A veces el amor no es suficiente. A veces el daño es demasiado profundo. Y está bien reconocer eso y seguir caminos separados. Me levanté de la silla. Elisa también se levantó, extendiendo los brazos como si fuera a abrazarme. Di un paso atrás. Adiós, Elisa. Y salí de esa sala sin mirar atrás. Escuché sus sollozos detrás de mí, pero no me detuve. Caminé de regreso al jardín, donde Carmen me esperaba con una taza de té, y me senté a su lado, sintiendo como el sol calentaba mi rostro. ¿Estás bien?, preguntó Carmen con su voz suave. Estoy bien, respondí, y era verdad. Por primera vez en años, estaba realmente bien. Los meses siguieron pasando. El resto de los pagos llegaron puntualmente. Mi cuenta bancaria crecía. Mi salud seguía mejorando. Empecé a participar en las actividades de la residencia, clases de tejido, club de lectura, excursiones ocasionales a museos y parques. Hice amigos reales, personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Celebré mi cumpleaños número 73 rodeada de gente que genuinamente se alegraba de mi existencia. Fue el mejor cumpleaños que recordaba haber tenido en décadas. Matilde, Marco y Lorena se convirtieron en visitas regulares. No como profesionales cumpliendo un deber, sino como amigos verdaderos. Tomábamos café juntos, compartíamos historias, reíamos. Ellos me mantuvieron informada sobre otros casos que habían surgido inspirados por mi historia. Docenas de personas mayores habían encontrado el valor para denunciar su abuso después de leer el artículo de Marco. Algunas habían sido rescatadas de situaciones incluso peores que la mía. Y saber que mi dolor había servido para ayudar a otros le daba un sentido a todo lo que había vivido. Un año después de salir de aquella casa, me senté en mi habitación de Villa Esperanza, mirando por la ventana hacia el jardín donde los pájaros cantaban en los árboles. Tenía una taza de té caliente en mis manos, una manta suave sobre mis piernas, y un libro que había elegido leer por puro placer descansando en mi regazo. La tarde era perfecta y tranquila. Y yo estaba en paz. Una paz profunda que venía de saber que había encontrado mi voz, había defendido mi dignidad y había recuperado mi vida. No era la vida que había imaginado cuando era joven. No era perfecta, pero era mía. Completamente y absolutamente mía. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más que suficiente. La libertad tiene muchas formas. A veces es grande y dramática. Pero a veces es simplemente esto: una habitación con ventanas, una cama cómoda, el derecho a existir sin miedo, y la certeza absoluta de que nadie puede quitarte tu dignidad a menos que tú se lo permitas. Y yo nunca, jamás, iba a permitirlo otra vez.